Hay juegos que salen, venden millones y se olvidan en 2 años. Y luego están los otros, los que fracasan, los que pasan desapercibidos, los que en su momento nadie defendió, pero que con el tiempo acaban convirtiéndose en absolutas leyendas. Porque a veces no es que el juego sea malo, a veces es que salió demasiado pronto, a veces el mercado no estaba preparado, y otras simplemente nadie supo verlo. Porque fracasar no siempre significa fallar, a veces solo significa llegar antes de tiempo. Y vamos a empezar con el ejemplo de Okami. El juego salió en 2006 para PlayStation 2, cuando la consola ya estaba dando sus últimos coletazos, y todo el mundo tenía la cabeza puesta en la nueva generación. La gente estaba flipando con gráficos realistas, shooters oscuros y mundos más gritones, y de repente llega este juego que parece una pintura japonesa en movimiento. Cel shading, tinta, mitología nipona, una loba blanca como protagonista. No era lo que el mercado estaba pidiendo. El segundo problema, el marketing, fue prácticamente invisible. Capcom no lo empujó como debía, no hubo una campaña potente, no hubo sensación de evento, y encima coincidió con lanzamientos enormes que se comieron toda la atención. Resultado, juegazo brutal, ventas discretas. Y tercero, el ritmo. Okami no es un juego que te agarre del cuello desde el minuto 1. Es lento, se toma su tiempo, construye su mundo con calma, te explica su mitología y te deja respirar. Y eso, en una época en la que la gente quería acción directa, no ayudó. Con los años, la gente empezó a redescubrirlo. Las reediciones en Wii, PS3, PS4, Switch y PC hicieron que más jugadores lo probaran. Y cuando lo juegas sin el ruido del hype alrededor, te das cuenta de lo que es. Un diseño artístico atemporal, una banda sonora increíble, un sistema del pincel celestial súper original y una historia que mezcla épica y ternura como pocas. Algo parecido pasó con Fahrenheit. Cuando salió en 2005, la mayoría de jugadores no sabían ni cómo catalogarlo. No era una aventura gráfica clásica, tampoco era un juego de acción, ni una peli interactiva como las de hoy. Era una mezcla rarísima y eso en su momento le pasó factura. Para empezar, la propuesta era ultra cinematográfica, cámara dinámica, decisiones morales, escenas de tensión donde tenías que mover sticks como si estuvieras actuando la escena. Los famosos Quick Time Events, llevados al extremo. Hoy estamos acostumbrados gracias a juegos narrativos modernos, pero en 2005 mucha gente lo veía como un juego donde ves vídeos y pulsas botones. No lo valoraban como una experiencia, sino como algo limitado jugablemente. Luego estaba el tono. La primera mitad del juego es brutal, oscura, íntima, casi de thriller psicológico. El asesinato en el baño, la huida, la investigación policial paralela, te mete una tensión increíble. Pero el problema vino después. La historia se vuelve cada vez más sobrenatural, más loca, más anime, más conspiranoica, y eso desconectó a muchísimos jugadores. Y otro factor clave fue el mercado. En 2005 fue la era dorada de la acción pura. GTA, shooters, hack and slash. El público mayoritario buscaba adrenalina constante. Fahrenheit te pedía lo contrario. Calma, decisiones, implicación emocional. No era masivo, era de nicho. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que el propio medio evolucionó hacia lo que Fahrenheit proponía. Cuando años después llegaron Heavy Rain, Beyond, Detroit, la gente miró atrás y dijo, espera, esto ya lo habían hecho antes, y ahí empezó la revaloración. Luego tienes Enslaved Odyssey to the West, que apostó por narrativa emocional y aventura lineal cuando todo el mundo quería shooters online. Enslaved salió en 2010, plena generación PS3, Xbox 360, cuando el mercado estaba obsesionado con dos cosas, shooters militares y mundos abiertos gigantes. Todo era Call of Duty, todo era online, todo era competitividad, y de repente aparece este juego lineal, narrativo, centrado en personajes, sin multijugador y con una estructura muy de aventura clásica. Ya solo por eso, para muchos, no era prioritario. Luego estaba el marketing, que fue flojísimo. Mucha gente ni sabía que existía, y los que lo veían pensaban que era un clon genérico de otros juegos de acción de la época. No transmitía bien su mayor virtud, la relación entre Monkey y Trip, que literalmente es el corazón del juego. Se vendía como acción postapocalíptica, cuando en realidad era un viaje emocional disfrazado de aventura. Otro factor que le pasó factura fue la propia reputación del estudio en ese momento. Ninja Theory aún no tenía el prestigio que tiene hoy. No era la Ninja Theory de Hellblade, era un equipo que venía de Heavenly Sword, un juego que gustó pero no arrasó.
no generaba confianza masiva. Y ojo, también influyó que técnicamente no era el más puntero de la generación. Artísticamente era precioso. Esos escenarios verdes devorando ciudades, esa Nueva York cubierta de vegetación, pero a nivel gráfico bruto no competía con los titanes del momento. Y ya sabes cómo funciona esto. Si no entras por los ojos en trailers, mucha gente pasa. Con el tiempo, ¿sabes qué pasó? Que la gente lo jugó sin ruido alrededor, sin compararlo con shooters, sin esperar un GTA, y ahí es donde brilló. La química entre protagonistas, el guión de Alex Garland, el world building, la banda sonora, todo empezó a valorarse mucho más. Y si hablamos de creatividad pura, imposible no mencionar Psychonauts. Vamos a empezar con un poquito de contexto. Era la época en la que las plataformas 3D ya no estaban de moda. La era dorada tipo Crash, Spyro o Jak and Daxter estaban apagándose, y el público se estaba moviendo hacia acción más realista, shooters y mundos abiertos. Sacar un plataformas centrado en imaginación, humor y diseño de niveles creativo no era lo que el mainstream buscaba. Segundo, el marketing fue un desastre. El juego pasó por 1000 problemas de distribución, cambios de publisher, poca promoción, mucha gente ni se enteró de que había salido. Literalmente llegó a tiendas sin ruido, y ya sabes, si no hay ruido, no hay ventas. Además, su estética tampoco ayudó comercialmente. No era cool en el sentido comercial de la época. Personajes caricaturescos, proporciones raras, humor absurdo. Visualmente era súper original, pero no entraba por los ojos al gran público que buscaba gráficos realistas o héroes más épicos. Pero claro, donde Psychonauts falló en ventas, brilló en creatividad. Cada nivel era literalmente meterte en la mente de un personaje. Traumas, miedos, paranoias, inseguridades, convertido en diseño jugable. El nivel del lechero, el teatro español, el mundo de pintura negra, eran ideas que no existían en otros juegos. No era solo jugar, era explorar psicología hecha videojuego. ¿Y qué pasó con el tiempo? Lo de siempre, el boca a boca. La gente que lo jugó empezó a recomendarlo como una joya culta. Críticos lo reivindicaron, creadores lo citaron como influencia, y poco a poco se construyó su leyenda. Además, el prestigio de Double Fine Production y Tim Schafer fue creciendo, lo que hizo que más jugadores miraran atrás para descubrir sus obras. Y algo más experimental todavía fue Oddworld Stranger's Wrath, mezclando shooter, aventura y western ciencia ficción con munición viva. Para empezar, salió en 2005 como exclusiva de la primera Xbox. Y claro, aquí tienes el primer problema gordo. La consola de Microsoft no tenía una base instalada comparable a PlayStation 2, y encima estaba en su recta final de vida. Mucha gente ya estaba mirando a Xbox 360, así que lanzar ahí un proyecto nuevo era pegarse un tiro comercialmente. Luego está el marketing, que fue confuso. La saga Oddworld venía de ser plataformas 2D con Abe como protagonista, muy centrado en sigilo y puzzles. De repente aparece Stranger's Wrath, que es medio shooter en primera persona, medio aventura en tercera, con cazarrecompensas, armas vivas y estructura de western ciencia ficción. Mucha gente no entendía qué era. Los fans clásicos pensaban que no era Oddworld, y el público shooter no lo veía como competencia seria frente a Halo u otros shooters militares. Y ojo, porque el juego tenía ideas brutales. El sistema de munición viva, disparar criaturas que tenían comportamientos propios, era una locura creativa. Cambiar entre primera y tercera persona sobre la marcha también era súper innovador. Y otro factor fue el tono. No era un juego infantil, pero tampoco ultra adulto. Tenía humor oscuro, world building muy trabajado, crítica social, pero envuelto en una estética caricaturesca. Comercialmente era difícil de encasillar. Y cuando años más tarde llegaron las remasterizaciones en HD para PS3, PS4, Switch y PC, mucha más gente pudo probarlo sin prejuicios de consola ni marketing, y ahí es donde explotó su valoración real. La narrativa, el giro de identidad del protagonista, la mezcla de géneros, el diseño del mundo, todo empezó a verse como un adelantado a su época. Y si hablamos de narrativa, el golpe histórico lo dio Grim Fandango.
Lo de Grim Fandango es literalmente la definición de obra maestra incomprendida en su lanzamiento, porque cuando salió en 1998 era uno de los juegos más ambiciosos narrativamente que se habían hecho, pero el mercado ya estaba empezando a darle la espalda al género al que pertenecía. Primero, vamos con el contexto histórico clave. A finales de los 90, las aventuras gráficas point and click estaban muriendo comercialmente. Durante años habían sido gigantes gracias a LucasArts y Sierra, pero el público estaba migrando hacia los 3D, la acción y los géneros más inmediatos. La paciencia que exigían estos juegos ya no era tan popular. Grim Fandango llegó justo cuando esa ola se estaba rompiendo. Segundo, el propio diseño jugable también fue muy polémico. En vez de usar el clásico sistema de cursor y clic, apostó por un control tipo tanque, más cercano a un survival horror que a una aventura gráfica tradicional. Para muchos jugadores era incómodo, poco intuitivo y eso generó fricción. A nivel artístico era brillante, pero a nivel accesibilidad no tanto. Pero claro, donde el juego era absolutamente imbatible era en su identidad. La estética inspirada en el Día de los Muertos mexicanos, el cine noir, el jazz, los diálogos afilados, el carisma de Manny Calavera, todo tenía una personalidad arrolladora. No había nada que se le pareciera. Con el paso de los años, cuando el género ya estaba prácticamente extinto, empezó la revaloración. Críticos lo señalaron como una de las mejores narrativas jamás hechas en videojuegos. Muchos diseñadores lo citaron como influencia, y cuando llegó la remasterización, nuevas generaciones pudieron redescubrirlo. Luego está Vanquish, que fue demasiado arcade para la era del shooter realista. Salió en 2010, plena generación de PS3 y Xbox 360, cuando los shooters estaban dominados por el realismo militar. Todo era coberturas lentas, disparos pesados, tonos marrones, ritmo táctico, y de repente llega Vanquish, que es literalmente un anime jugable mezclado con un arcade futurista. Aquí no te cubres y disparas, aquí te deslizas por el suelo a propulsión, frenas en seco, saltas, ralentizas el tiempo, revientas robots gigantes mientras fumas dentro de una armadura espacial. Era un espectáculo constante, rápido, agresivo, casi como un hack and slash pero con armas de fuego. Y eso, aunque hoy suena brutal, en su momento descolocó a mucha gente. El problema es que el mercado esperaba otra cosa. Si comparabas un shooter en 2010, querías campaña larga, multijugador competitivo, progresión online. Vanquish era justo lo contrario. Una campaña corta, súper rejugable, diseñada como un arcade de habilidad. No tenía online y eso para muchos era sinónimo de le falta contenido. Y es que el marketing tampoco le ayudó demasiado. En trailers parecía un shooter futurista más, cuando en realidad tenía una de las jugabilidades más técnicas y exigentes del género. Mucha gente lo jugó como un cover shooter normal y claro, así no brillaba. Pero con el tiempo pasó lo inevitable. La comunidad empezó a analizarlo en profundidad. Se descubrió su diseño de arenas, la gestión del calor del traje, la movilidad estratégica, y empezó a verse como lo que era, un shooter de autor. Con Alan Wake pasó algo similar, un thriller psicológico narrativo que salió a la sombra de gigantes y con expectativas mal enfocadas. Alan Wake salió en 2010 y fue la misma semana que Red Dead Redemption y claro, competir contra un mastodonte de Rockstar en su prime era suicida comercial. Toda la atención mediática, los jugadores, las ventas estaban ahí. Alan Wake quedó automáticamente en segundo plano. Luego está el tema de las expectativas. Durante años se vendió como si fuera un survival horror tipo mundo abierto. Remedy mostró prototipos donde conducías libremente, explorabas de día y de noche, pero al final el juego salió siendo una experiencia lineal, episódica y muy narrativa. A muchos jugadores les chocó ese cambio, sentían que no era lo que les habían prometido. Y eso conecta con otro punto clave, su ritmo. Alan Wake no es un juego de sustos constantes ni de acción frenética, es lento, atmosférico, juega con la tensión psicológica, con la narrativa estilo serie de televisión. Si ibas esperando un Resident Evil o un Silent Hill más directo, te descolocaba. Y también influyó que fuera exclusivo de la Xbox en su lanzamiento. Pero claro, donde el juego era especial de verdad era en su identidad. La mezcla de thriller psicológico, narrativa literaria, capítulos con cliffhangers, la mecánica de combatir con luz, todo eso no se parecía a nada. Tenía alma de serie y de novela de Stephen King jugable. Con el paso de los años, cuando salió en PC, luego remasterizado, y la gente pudo jugarlo sin el ruido del hype ni compararlo con gigantes, empezó la revaloración. Se valoró su atmósfera
atmósfera, su guión, su dirección y su música, tanto que sacaron Alan Wake 2. Y el prestigio creciente de Remedy Entertainment tras juegos posteriores también ayudó a que más gente mirara atrás. Y retrocediendo más, Zombies Ate My Neighbors ofrecía cooperativo caótico y terror de serie B, cuando el mercado estaba dominado por mascotitas más comerciales. Salió en 1993 para Super Nintendo y Mega Drive, en plena guerra de consolas. Y claro, el mercado estaba dominado por plataformas estrella, mascotitas icónicas y sagas gigantes. Si no eras Mario, Sonic o algo ultra reconocible, lo tenías complicado. Y Zombies Ate My Neighbors, aunque era divertidísimo, no tenía una marca potente detrás que lo empujara a lo más alto. Y otro problema fue que era difícil, pero difícil de verdad. Tenía más de 40 niveles, enemigos por todos lados, vecinos que salvar, munición limitada. Y si se te morían todos los vecinos, adiós partida. No era precisamente un juego amable para el jugador casual. Además, su estilo era muy peculiar. Mezclaba terror de serie B con humor absurdo, bebés gigantes, hombres lobo, muñecos diabólicos. Era una parodia jugable del cine cutre de monstruos. Genial en concepto, pero comercialmente raro. No era un juego épico, ni oscuro, ni infantil. Estaba en ese punto intermedio que a veces confunde a todo el mercado. Pero claro, con el tiempo pasó lo inevitable. La gente que lo jugó de pequeña empezó a recordarlo con cariño. El cooperativo en sofá, la variedad brutal de armas, el diseño creativo de niveles, la música pegadiza, todo eso envejeció sorprendentemente bien. Y cerrando el vídeo con Jet Set Radio, que literalmente creó una estética propia. Salió en el año 2000 como exclusiva de Dreamcast, y ahí ya tienes el primer problema grande. La consola de Sega estaba en sus últimos meses de vida. Aunque hoy se le recuerde con cariño, en ese momento ya estaba perdiendo la guerra contra la PlayStation 2. Mucha gente ni siquiera tenía la consola, así que el alcance del juego fue limitado desde el minuto 1. Hoy, el cel shading nos parece normal, pero en el 2000 era algo que descolocaba a la gente. El público estaba obsesionado con gráficos realistas, polígonos serios, iluminación más cercana al cine, y de repente llega este juego que parece un graffiti en movimiento, con colores planos, contornos negros y estética de cómic urbano. Era rompedor, sí, pero también arriesgado comercialmente. A eso súmale su identidad jugable. No era un plataformas puro, ni un juego de deportes tradicional. Era patinar, hacer trucos, pintar grafitis, escapar de la policía, todo envuelto en cultura callejera japonesa, hip hop y rebeldía juvenil. Era una experiencia más de estilo que un género claro, y cuando un juego no se puede etiquetar fácil, cuesta venderlo. También influyó su dificultad. El control del patinaje tenía una curva de aprendizaje que no era inmediato. Muchos jugadores lo veían tosco al principio, cuando en realidad era cuestión de dominarlo. Y con el paso de los años, lo que antes era raro se volvió icónico. Su banda sonora se volvió mítica, su dirección artística se consideró pionera, y su influencia empezó a verse en montones de juegos posteriores que adoptaron el cel shading. Las reediciones en HD para consolas modernas y PC permitieron que nuevas generaciones lo descubrieran sin la barrera de la Dreamcast. Y al final, el tiempo es el mejor juez que existe en esta industria, porque las ventas miden el momento pero no miden el legado. Todos estos juegos fracasaron cuando tocaba triunfar, salieron en malas fechas, en consolas equivocadas o en mercados que no entendieron lo que proponían, pero lo que tenían dentro era demasiado especial para desaparecer, y por eso, años después, siguen vivos. Se recomiendan, se rejuegan, se analizan y se respetan. Porque cuando un juego tiene identidad, riesgo y alma propia, puede tropezar al salir, pero nunca cae en el olvido. Y eso, al final, vale más que cualquier cifra de lanzamiento. Y ahora te toca a ti. Déjame en comentarios qué otros juegos fracasaron y que después se convirtieron en obras de culto. Te leo en comentarios. Y dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype y suscríbete si no lo estabas. Nos vemos en el próximo vídeo.